A las 23 horas en día 8 con Nicolás Gerchunov y el Chelo Meloni, el doctor Eduardo César Argelós, el ex gobernador de Córdoba, y una charla mano a mano con nuestros colegas. Coordinador de los equipos técnicos de Unión por Córdoba, economista, Héctor Paglia está con nosotros. Doctor, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes, Ricardo. Bueno, no nos podemos sustraer de, digamos, de alguna manera el desafío que le dejó a la gente del hogar clase media, hablando concretamente de lo que había sucedido en el gobierno del doctor José Manuel de la Sota, y bueno, y lo que le están reclamando a Schiaretti. No le voy a pedir que usted hable sobre lo de Schiaretti ni se haga remate, pero ¿qué tiene para decir con respecto a la política que van a implementar en materia de vivienda? Yo creo que primordialmente hay que encarar estos temas que son tan delicados y que hacen a un déficit que indudablemente la gente está reclamando. Hay que escindirlo de lo político y yo creo que hay que ir a las cuestiones de fondo que están provocando estas situaciones, sobre todo en las provincias, y que en estos días está viendo cómo está haciendo eclosiones, es decir, grandes sumas de dineros que se dedican a construir vivienda y que tienen que venir de la nación a las provincias, y por ahí vemos que a algunas ONG de pronto nos encontramos que hay 300 millones de dólares destinados a vivienda que están en tela de juicio, como es el caso Joclender, que últimamente se está ventilando. Yo lo que debo... Inclusive lo de Milagro Sala en Jujuy también. Sí, en el caso de Milagro Sala, las casas están construidas. Aquí no hay viviendas. Yo creo que primero hay que distinguir dos cuestiones, que es precisamente que el sector que más sufre esta situación son precisamente los sectores medios. Los sectores de altos ingresos no necesitan ayuda del Estado para tener vivienda, y de los sectores de muy bajos ingresos hay ayudas y planes concretos que se han venido cumpliendo, ya sea a través de las provincias o a través de fondos nacionales. Ese sector medio, la idea de esta nueva gestión a la cual aspira a acceder el doctor de la Sota es precisamente darle soluciones muy concretas que hagan a dos cuestiones básicas. Primero, identificar que los ingresos de esas personas realmente los colocan en un nivel de clase media y que por lo tanto lo que necesitan es que el sistema financiero en su conjunto ayude en cuanto al costo, subsidiando tasas de interés, o por otro lado que también haya un porcentaje del precio de las viviendas que pueda ser una ayuda que entrega el Estado para que el saldo, con buena financiación, pueda aquel individuo o aquella familia de clase media acceder a la vivienda. En este aspecto, uno de los pilares en los cuales se está trabajando dentro de los equipos técnicos es precisamente avanzar en lo que es el déficit habitacional y, como le digo, identificando perfectamente cuáles son las necesidades, quiénes lo están reclamando y sin mirar qué color político tiene o de dónde proviene. Pero sí que hay una genuina demanda, que hay una genuina necesidad y que el Estado puede colaborar en la solución de este problema. Ahora, doctor Paglia, decían tanto Martínez como Dottavio, dice, ¿cómo creerle a alguien que nos prometió concretamente una vivienda y no cumplió? No, yo creo que el voto de confianza, y lo estamos viendo a medida que nosotros hablamos con los distintos sectores de la ciudadanía, están, y precisamente la propuesta del doctor de la Sota se asienta sobre la gestión de gobierno del doctor Schiaretti. Acá hay un cambio que está en continuidad y que aspira al progreso. El progreso en el buen sentido de la palabra, en donde se progresa no cuando hay menos ricos, sino cuando hay menos pobreza. Para eso hay que hacer crecer la economía, para eso hay que dar soluciones a los distintos problemas, entre los cuales está la vivienda, pero para eso también hay que poner en el centro de la escena dos cuestiones. Por un lado, el contribuyente, que es quien con sus recursos está financiando el presupuesto y cada vez que invierte para mejorar su situación, está también apostando a una mejora de la sociedad. Doctor, usted acaba de... Y por otro lado, todo lo que hace a la educación desde la preescolaridad hasta lo que es la educación de alta capacitación en vinculación tecnológica y transferencia tecnológica, que en síntesis, ¿qué hacen? Un necesario acuerdo entre el sector público
y el sector privado para el bienestar de la todas maneras hay un ciudadanía. hecho, antes de pasar al otro tema, digo, hay un hecho puntual. Tanto de la Sota como Schiaretti incumplieron con la palabra comprometida con 16.000 personas. Que hagan 1.000 viviendas es un anticipo. Lo que no termina de solucionar es el desaire que han tenido los otros 15.000, ¿no? Es lógico que la gente pueda haber tenido y tenga este reclamo, y yo creo que debe ser atendido. Lo que sí, repito, yo creo que un problema tan sensible como son la alimentación, la vivienda, la salud, la seguridad y la educación, habría que tener la madurez suficiente para limpiarlo de colores políticos, meterlo en una discusión, y incluso si desde la oposición aparecen propuestas que son superadoras a las que hace el oficialismo, tener la suficiente hidalguía de reconocerlo y ponerlo en marcha. Claro, usted me acaba de dar vuelta todo el organigrama que yo tenía para preguntarle, porque me dice, de la oposición está de acuerdo. El tema es cómo se logra un consenso con la oposición, teniendo en cuenta, de alguna manera, las diferencias existentes, no solamente políticas, sino, se ha llegado hasta que son absolutamente personales. Bueno, teniendo capacidad de estadista. Yo creo que hoy quienes aspiran a gobernar la provincia de Córdoba deben hacer un autoanálisis si hay capacidad de generar y proponer políticas de Estado, y si hay capacidad de ser un estadista lo suficientemente amplio, como el mundo está lleno de ejemplos, para decir voy a discutir con la oposición, y si la oposición frente a problemas que Córdoba los tiene y los va a tener a futuro, muy importantes como el de la caja de jubilaciones, estamos dispuestos a sentarnos todos los sectores, el gobierno, la oposición, los gremios, los empresarios, claro, a encontrar una solución sustentable a futuro. Es buena la idea. El problema es que usted tiene que lidiar, por más que la oposición o la oposición en su conjunto lleguen a un acuerdo de decir, bueno, vamos a privilegiar la situación de Córdoba, usted tiene que lidiar con el gobierno nacional, y a eso tiene que adherir ideológicamente o encolumnarse, sino de lo contrario sucede lo que está pasando hoy con la caja de jubilaciones, 400 millones de pesos que le están debiendo y que no se los mandan. Bueno, pero yo creo que precisamente ahí es donde Córdoba tiene la oportunidad de volver a demostrar que sabe por qué hay que pelear. Yo creo que no hay que pelear por pelear. Hoy ya la gente está cansada de ver la disputa política por la disputa política en sí misma. Yo creo que hay que saber pelear por lo que hay que pelear, y en esto tiene que renacer la solidaridad entre los gobiernos provinciales ahí donde quiero llegar, para reconstruir el federalismo. Porque que pelee Córdoba solamente para tratar de conseguir una nueva ley de coparticipación, si no tiene la voluntad del resto de las provincias argentinas, me parece que es una gota de agua en medio de un desierto muy caliente. Fíjese, si desde el año 94 a hoy no se logró sancionar la ley, bueno, vayamos a una segunda alternativa, a un paso intermedio, que los gobernadores y la nación puedan acordar un pacto fiscal que reordene un poco la situación de negación del federalismo fiscal que se ha venido produciendo en los últimos tiempos. Bueno, el gobierno asume eso diciendo hemos refinanciado la deuda de las provincias, y eso lo ha dejado en actitud de holgura en materia de financiamiento económico. Pero del 91 hasta el 2007, Córdoba ha resignado una cantidad de recursos enormes en pos de financiar el sistema jubilatorio. Se le siguen descontando a las provincias aquellos montos que estableció Cavallo cuando se hizo la reforma. ¿Para qué? Para financiar el hueco que se producía. No existe más el sistema de reparto, no existe más el sistema de capitalización. Y a las provincias se les sigue descontando. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por las cuales hay que discutir. Yo creo que hay que tener una relación institucional lo suficientemente madura en todos los niveles estatales, municipales, provinciales y nacionales, que permitan acordar estas cuestiones. Si no, indudablemente que no vamos a poder superar ninguno de los problemas y de los inconvenientes que hay por delante. Doctor, usted acaba de escribir una nota en el diario La Voz del Interior con el título "Abramos la puerta al progreso". ¿Qué quiere significar esto desde lo político y lo económico? Bueno, más allá de lo que ya ha adelantado. Fundamentalmente, abrir las puertas al progreso significa lo que yo le decía recién. Tratar de lograr condiciones que permitan capacitar a la gente, canalizar los recursos que aporta el contribuyente al presupuesto para lograr la armonía suficiente que permite el crecimiento personal. Crecimiento personal que en la educación, en la familia, en el buen manejo de la cosa pública va a hacer que haya mayor cantidad de riqueza para distribuir y no menor cantidad de riqueza para poder
decir que hay una menor desigualdad. La desigualdad hay que hacer que quien está abajo pueda subir y que realmente pueda disfrutar de las condiciones básicas. Sí. El ejemplo lo tenemos con Lula en Brasil. Sí. Lula ha hecho la revolución silenciosa social más importante del último siglo en Latinoamérica. 35 millones de brasileños de la pobreza han pasado a ser clase media. Claro, usted discúlpeme, yo, en eso, un atrevimiento personal desde el punto de vista periodístico, De la Sota no es Lula. Yo lo que le quiero decir es que acá... En ese aspecto, primero en ese aspecto, y en el segundo aspecto que le quiero decir es que decir, bueno, fantástico, quien está del otro lado se debe estar preguntando lo siguiente, doctor Paglia. Usted ha sido llamado para manejar los equipos técnicos, coordinar los equipos técnicos. El tema es, ¿cómo hacer creer a la sociedad que lo que no se hizo antes, esto que habla usted de la educación, que es una cosa que usted viene insistiendo del año 95, quiero que también la audiencia lo tenga en cuenta, cuando usted preanunció que la crisis en la Argentina iba a comenzar y no iba a terminar por muchos años, digo, ¿cómo hacer creer que lo que no se hizo antes se va a hacer ahora? Bueno, yo primero le voy a responder y respeto su postura. Yo estoy creyendo en la capacidad de estadista y de poder implementar políticas de Estado que tiene el doctor de la Sota, que debe conducir políticamente un proceso y que debe dar los lineamientos para que quienes desde la técnica podamos alimentar esto para hacerlo realidad. En los otros aspectos, en los aspectos que hacen a educación, a salud, a los aspectos vitales del ciudadano, siempre va a quedar mucho por hacer. Lo importante es empezar a recorrer un camino o continuar recorriendo un camino en donde se empiece a estar mejor que lo que se estaba antes. Pero ahí volvemos de nuevo a lo que usted planteaba con respecto al rol de la oposición. Si no se trazan proyectos en el mediano y largo plazo, de que un gobierno lo implemente, el que sigue toma lo mejor, modifique y lo incentive y así sucesivamente, vamos a estar siempre lo mismo. Por eso vale la pena transitar el camino del cambio que continúa, pues fueron 2 periodos del doctor de la Sota, una consolidación durante el periodo del doctor Schiaretti y tratar de afrontar esta reforma de segunda generación en este nuevo mandato. Hay un dato que yo extraía de la nota suya, doctor, que usted habla de reinventar el gobierno apelando a la armonía institucional. Digo, ¿existe debilidad institucional en ese sentido? Bueno, si nosotros vemos que, usted mismo lo dijo recién, que cualquier tipo de divergencia con el gobierno nacional pueda llegar a lesionar las finanzas de una provincia, indudablemente que falta institucionalidad y esto no debe asustarnos. Yo creo que en una joven democracia como la Argentina, apostar por las instituciones, apostar por reinventar el gobierno basado en instituciones, garantiza que no se caiga en personalismo, garantiza que no se caiga en arbitrariedad y que las decisiones fundamentales tengan la transparencia y la automaticidad que son imprescindibles para dar calidad a la democracia en el país. De la Sota garantiza eso. No le quepa duda. Doctor, como siempre, muchas gracias. Al contrario. Ya volvemos. Contrate con Martilleros y Corredor Público.